Bueno, tengan muy buenos días o buenas tardes. Pues ya me conocen, soy el doctor Giovanni Molina y esta semana vamos a estar revisando el tema correspondiente al bloque de patología del sistema urinario. Entonces, pues vamos a ir iniciando. Eh, para fines prácticos, debemos de recordar cuáles van a ser el temario, ¿verdad? Que vamos a revisar durante estas tres clases. Vamos a iniciar básicamente con generalidades, ¿verdad? Porque para que puedan entender lo grueso de la clase, que corresponderían a los síndromes nefrológicos y enfermedades asociadas, necesitamos que tengamos como las nociones básicas respecto al riñón y a la interpretación de enfermedades glomerulares. Como les digo, continuaremos con los síndromes, las enfermedades, luego las enfermedades quísticas renales y por último las neoplasias. Insisto, el grueso de la clase y quizás lo más difícil, ¿verdad? Como muchos de ustedes ya lo sabrán, corresponden a este tema. Entonces, comenzamos con las generalidades, ¿verdad? A grosso modo, afortunadamente ustedes ya llevaron anatomía, fisiología, histología y embriología, así que en teoría no me tengo que detener mucho. Solamente tenemos que recordar que el riñón, ¿verdad? Está constituido o lo podemos dividir anatómicamente en una corteza y una médula. La corteza mide aproximadamente 1 centímetro, mientras que la médula mide de 2 a 3 centímetros. La corteza característicamente va a presentar ese color rojo oscuro granular al cortarlo. Y, importante, la corteza la podemos dividir a su vez en una porción externa, que es la que va a estar más en contacto con la cápsula, una porción media y una porción más profunda, que es la más cercana a la médula, obviamente. Importante también debemos de recordar que hay porciones de la médula que ascienden a través de la corteza, es a lo que nosotros llamaremos rayos medulares, que nacen en cada base piramidal. Un lóbulo renal se encuentra constituido por su pirámide renal más sustancia cortical, ¿verdad? Y en teoría, pues, podemos encontrar 8 lóbulos renales en total, mientras que los lobulillos son los rayos medulares más la corteza, ¿verdad? Y eso es a lo que nosotros denominamos laberinto cortical. Importante que no hemos mencionado, perdón, el hecho de que en la corteza, pues, es donde vamos a encontrar los glomérulos, ¿verdad? Que es una de las porciones también más importantes de la nefrona, dado que ahí se está dando en su mayor parte el ultrafiltrado. Ahora sí, en la médula, la médula presenta un aspecto radiado, tiene el doble de la corteza, es más pálida, ¿verdad? Perdón, es un poquitito más oscura, perdón. Em, en cuanto a la estructura, pues ahí vamos a encontrar las pirámides renales, ¿verdad? Que hemos dicho que son 8, columnas renales, las papilas que presentan aproximadamente 250 orificios que van a continuarse con la pelvis renal, y la médula pues la podemos dividir en una zona externa y una zona interna. Acá tenemos entonces una imagen, ¿verdad? En la que se ha esquematizado cómo es la distribución normal. Vemos acá entonces la corteza, ¿verdad? Que es un poquito más clara. Las pirámides que sí van a ser un tantito más oscuras hacia sus bases, que se tornan así más claras. Ya habíamos dicho, ¿no? Los lóbulos van a ser constituidos por cada una de las pirámides y su porción de la corteza, a lo que denominábamos como lóbulo renal, y que su número oscilaba normalmente en un promedio de 8. Así lo vemos histológicamente, ¿verdad? Podemos observar acá entonces a, a bajo aumento, ¿verdad? Desde muy lejos el riñón, ¿no? Con su corteza, su médula, sus pirámides renales, su pelvis renal y su arteria renal, por ejemplo, acá. Ahora, importante es que tenemos que recordar que el glomérulo, que es una de las porciones en las que más nos vamos a centrar en estas clases, se encuentra constituido, o mejor dicho, se ha formado a partir de la división subsecuente de arterias, ¿verdad? Básicamente, pues el glomérulo es una amálgama de arterias altamente especializadas. Entonces, tenemos que recordar cómo es la distribución normal de la vascularización a nivel renal. Todo inicia, obviamente, en el corazón, ¿verdad? La aorta descendente, aorta abdominal, hasta que llegamos y se da la subdivisión en arterias renales izquierda y derecha. Las arterias renales, a su vez, se van a subdividir en arterias segmentarias
por cada uno de los segmentos eh, renales, ¿verdad? Regularmente cuando hablamos de arterias segmentarias podemos mencionar arteria segmentaria superior, inferior, anterior y posterior. Luego, cada una de ellas se va a subdividir en arterias interlobares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ser las que van a penetrar los lóbulos renales, ¿verdad? Entonces, estas van a penetrar los lóbulos, ¿verdad? En ese momento van a pasar a denominarse arterias interlobares, pero en el momento en que hacen un giro, o sea, es decir, a medida que van ascendiendo a través de la médula y llegan justo a la unión córtico-medular, ¿verdad? Y ya tocan la corteza y terminan la base de la pirámide, en ese momento hacen un recoveco, ¿verdad? O hacen como un giro y entonces en ese momento pasan a denominarse arterias arciformes, arterias arcuatas, ¿verdad? O también conocidas como arqueadas. Son los tres nombres. Estas arterias arcuatas o arciformes, son las que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿verdad? Aquí estamos en corteza aquí arriba y médula aquí abajo. Entonces esta que va a seguir ahora como paralela a la médula, ¿verdad? A la unión córtico-medular, van a dividirse, van a ascender nuevamente hacia la corteza y ahí vamos a denominar las arterias radiadas corticales, ¿verdad? Que son como todos esos pelitos que estamos viendo ahí rojos en la corteza. Estas arterias radiadas corticales van a subdividirse en arteriolas aferentes. La arteriola aferente, la que tenemos acá, va a penetrar el polo vascular, ¿verdad? De la cápsula de Bowman para subdividirse a su vez en 5 o 6 arteriolas chiquititas más todavía, o asas mejor dicho, que van a transformarse en el glomérulo. Luego se vuelven a fusionar estas 5 o 6 asas diferentes y ahora salen nuevamente por el polo vascular y se le denomina arteriola eferente, ¿verdad? La arteriola eferente se va a continuar, ahora ya vamos como con la porción venosa, digámoslo de esta manera, casi llegando a la porción venosa, se van a continuar como capilares peritubulares y vasa recta, que van a ser los que se van a encontrar alrededor del sistema tubular, ¿verdad? Más que todo alrededor de los túbulos proximales y distales, y vasa de Henle, todo el sistema colector entonces, ¿verdad? Después van a continuarse ahora como en reversa, como habíamos visto en la parte de las arterias, ahora vamos con las venas, ¿verdad? Se van a fusionar para ir a desembocar, mejor dicho, a nivel de las venas radiadas corticales, luego estas en las venas arciformes o arcuatas, luego en la vena interlobar, la vena renal y finalmente desembocan en la vena cava inferior. Siempre con respecto a las generalidades, recordemos que la nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón que se encuentra constituida básicamente por glomérulos y túbulos, ¿verdad? Túbulos proximales, distales, asa de Henle. Y como podemos observar en esa imagen de acá, que esta es parte de la corteza, eso es corteza y aquí abajito médula. Si se dan cuenta, toda esta médula tiene una apariencia como radiada, ¿verdad? Porque pues los túbulos son, como van en descenso, ¿verdad? Es decir, van eh, dirigiéndose hacia la porción más interna. Entonces cuando pasa la cuchilla tienen esa como uh, apariencia, o mejor dicho, tienen un corte longitudinal, por eso se ven alargados. Mientras que a nivel de la corteza vemos que muchos de los túbulos son redondos porque pues es un como enramado que hay ahí de túbulos proximales y distales que le da esa apariencia, ¿verdad? Básicamente es esto de aquí, ¿verdad? A diferencia de las asas de Henle, ¿verdad? Y de los túbulos colectores y de los colectores, que como todos se van para abajo, ¿verdad? Por eso cuando pasa la cuchilla tienen un corte longitudinal y no un corte transversal como sucede con los túbulos proximales y distales, ¿verdad? Importante, ven estas bolitas acá que son los glomérulos y podemos observar que parte de la médula aquí asciende, ¿ve? Esas partes de acá, esta de acá, esta de acá, ¿verdad? Si se dan cuenta entonces, todo este parénquima renal se encuentra unido y densamente empaquetado, ¿verdad? No hay mucho tejido conectivo entre ellos y pues aquí podemos encontrar los vasos sanguíneos, ¿verdad? Vasos linfáticos, nervios. El tejido conectivo, insisto, es escaso.
Otra cosa importante es que las nefronas las podemos dividir básicamente en dos grandes grupos, ¿verdad? Las nefronas corticales y las nefronas yuxtacorticales. Las nefronas corticales son las eh, que se encuentran más que todo a nivel de la corteza superficial y media. Y característicamente pues van a presentar asas de Henle cortas, como pueden ver acá, ¿verdad? Estas nefronas corticales son las más alejadas de la médula, son las que están, insisto, más cerca de la cápsula entonces, y pues sus asas de Henle son cortas. Por el contrario, las nefronas yuxtacorticales, ¿verdad? Se encuentran más que todo ligadas a la corteza profunda y presentan asas de Henle mucho más largas y corresponden aproximadamente a un 15% de todas las nefronas. Son estas de acá. Vemos nuevamente acá el glomérulo o la nefrona en general, toda esta, que está más cerca de la unión córtico-medular, que la podemos ver aquí a través de la arteria arqueada o arcuata, pero vemos que sus asas de Henle son más largas y son las que se pueden eh, aproximar o llegar hasta, como hemos dicho, las papilas. Bueno, luego, como siempre les digo, es mucho más fácil ver un dibujito, un diagrama, un esquema, a ver la imagen histológica. Acá lo tenemos a la izquierda, un glomérulo, ¿verdad? Dibujado, con colores y todo, bien chido. Y acá tenemos el glomérulo con una tinción de plata. El glomérulo aproximadamente mide unas 200 micras, todo esto, y se encuentra constituido por un polo vascular, que es el de aquí abajo, donde va a estar el aparato yuxtaglomerular, dado por la arteriola aferente, las células mesangiales extraglomerulares, ¿verdad? Y la mácula densa, que es dada por las células epiteliales del túbulo distal. Y aparte, pues obviamente tenemos la arteriola eferente. Ojo, el aparato yuxtaglomerular solo se encuentra constituido por esos tres componentes. Arteriola aferente, específicamente las células musculares lisas de la arteriola aferente, que son las encargadas de liberar renina. Las células mesangiales extraglomerulares, que son estas, ¿verdad? Y la mácula densa, que es esta porción de acá, de las células epiteliales tubulares distales. La arteriola eferente no entra dentro del apartado del aparato yuxtaglomerular. Siempre que les explico esto, yo les digo que esto es como que si se tratase de un árbol, ¿verdad? Esa es la raíz, la que acabamos de explicar. Luego el tronco, ¿verdad? Que viene dado ya por la arteriola la arteriola que ha penetrado y se comienza a subdividir, ¿verdad? Todo el tronco es esto, el mesangio. Las células mesangiales básicamente son como una célula dual o con capacidad dual, porque entran dentro del apartado de células musculares, pero también tienen una capacidad fagocítica, como los macrófagos. De hecho, pues, el mesangio son los macrófagos del riñón, ¿verdad? Del glomérulo específicamente. Entonces, el mesangio es como el tronco que les va a estar dando el sostén, porque pues esa es otra capacidad que tiene, otra función, el sostén. La arteriola aferente al penetrar, habíamos dicho que se subdivide, ¿no? En muchas asas capilares, y las que podemos ver acá, son estas luces que vemos aquí vacías o espacios blancos, ¿verdad? Hacia adentro vemos el endotelio, que lo vemos de celeste, y hacia afuera, ¿verdad? Tenemos estas células amarillas, que son las que se encuentran como abrazando o agarrando muchas de las asas capilares. Esas corresponden a los podocitos, las células amarillas, ¿verdad? O también conocidas como células epiteliales viscerales. Aparte tenemos la cápsula de Bowman, que lo vamos a ver en esa línea negra, que se encuentra a su vez revestida por células epiteliales viscerales. Finalmente, después de que se da el ultrafiltrado, acá tenemos este espacio que está entre los podocitos y las células epiteliales parietales, que es el espacio urinario. Es decir, de acá, del espacio que observamos dentro del vaso sanguíneo, se da el ultrafiltrado y se comienza a formar la orina que sale hacia el espacio urinario y viaja hacia el polo urinario, que es este de aquí, una desembocadura que tiene el glomérulo con, o mejor dicho, hacia el túbulo proximal, específicamente al túbulo contorneado o convoluto. Por microscopía electrónica podemos observar, es decir, la electrónica básicamente es como que hiciésemos una mega hiperplaca de rayos X, por así decirlo, ¿verdad? Porque de hecho lo vamos a ver a escala de blancos y negros con grises, ¿verdad? Porque lo que se utiliza es osmio para poder hacer la marcación o la tinción. Y entonces
magnificamos más de 1000 veces, ¿verdad? Lo que estamos viendo en HY o en una tensión cotidiana. Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá, ¿verdad? Estas luces capilares que vemos acá, este mesangio que vemos acá, estos podocitos que vemos aquí, los podemos mejor todavía observar con microscopía electrónica. Acá vemos entonces, por ejemplo, estas luces capilares, aquí, 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 aquí. Vemos eritrocitos enormes, ¿verdad? Recordemos que los eritrocitos miden entre 5 a 7 micras, pero aquí los estamos viendo perfectamente bien, ¿verdad? Entonces, la microscopía electrónica es bastante útil, ¿verdad? Se requiere cuando se hace el estudio de las biopsias renales para poder dar el diagnóstico de al menos el 30% de las enfermedades y para poder confirmar hallazgos ya sugestivos por microscopía óptica e inmunofluorescencia en aproximadamente un 50%. Lastimosamente en el país no contamos con microscopía electrónica. Creo que en Centroamérica, creo que en Costa Rica sí hay, pero aquí no tenemos. Entonces acá podemos distinguir perfectamente eritrocitos, luces capilares, membrana basal glomerular, células endoteliales, mesangio, ¿verdad? Ya vamos a verlo más a detalle adelante. Vemos acá entonces nuevamente un esquema, vemos el mesangio aquí, vemos la luz capilar, el endotelio, la membrana basal de negro y el podocito ahí. El podocito está subdividido básicamente en un soma o cuerpo, que es este que vemos acá arriba, con su núcleo, y a su vez se subdivide en procesos podocitarios primarios, secundarios y terciarios. Me interesan los terciarios que le van a dar esa apariencia como pelitos alrededor, ¿no? Porque son como con los que se está agarrando, ¿verdad? Son esos pies, por eso se llaman podocitos, de hecho, ¿no? Son como esos piececitos, ¿verdad? Con los cuales atrapa las asas capilares, ¿verdad? Y no solamente una, sino que agarra varias. Acá lo vemos por microscopía electrónica, vemos acá la luz capilar, vemos el endotelio que tiene em, una característica bastante peculiar, al igual que en el hígado, que es un endotelio fenestrado. Si ustedes observan, hay como pequeños, o sea, es una línea discontinua, ¿verdad? Entonces es porque pues es fenestrado, tiene poros o agujeros. Luego la membrana basal, que se ve súper delgadita aquí porque estamos de lejos todavía. Los procesos podocitarios, terciarios, que los ven aquí ustedes como estas papilitas. Y acá tenemos el gran podocito. Bueno, acá tenemos otra imagen de microscopía electrónica todavía mucho más cerca, ¿verdad? La membrana basal es importantísima porque pues esta es la que nos ayuda para que se vea verdaderamente el ultrafiltrado, ¿verdad? La membrana basal mide aproximadamente 300 nanómetros, pero varía dependiendo de la edad, obviamente, el sexo y la raza. Entonces, pues hay tablas para eso. Pero en promedio, si lo llegamos a preguntar, pues unos 300 nanómetros aproximadamente. Por microscopía de luz, ¿verdad? Que es la manera más mm, práctica para poder valorar la mayor parte de cosas a nivel renal. La membrana basal, para la membrana basal utilizamos básicamente dos tinciones, la tinción de Paz, de ácido periódico de Schiff, ¿verdad? Y la tinción de plata metinamina de Jones. Son básicas cuando se hacen el estudio histológico por microscopía de luz del riñón. La membrana basal está constituida, como podemos observar acá, por tres capas, una lámina densa, oscura, electrón densa, ¿verdad? Que es, esta es la membrana basal. Aquí está el endotelio fenestrado, ya habíamos dicho, y aquí está la luz capilar, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la membrana basal tiene tres capas. Una lámina densa, oscura, que es la más interna, es esto que ustedes ven aquí un poquito más osmiofílico, y dos porciones más claras hacia ambos extremos, una rara interna y una rara externa. Ay, esto de aquí así, ¿ve? ¿Verdad? Tal vez se ve mejor acá, en esa porción de aquí. Miren aquí, más claro, rara interna. Más oscuro, ¿verdad? Que vendría siendo, como hemos mencionado, la lámina densa. Y finalmente una rara externa, que es la más clara hacia los podocitos. Ahora bien, el endotelio puede dejar pasar ciertas proteínas, ¿verdad? De mayor peso y todo. La membrana basal va a oponer resistencia porque pues aquí ya entran en función eh, las cargas, pero quien verdaderamente va a dar eh, el último pase y el ultrafiltrado es esto de acá. La unión entre la membrana basal glomerular y el podocito. Y es este espacio de aquí a lo que nosotros denominamos
diafragma de hendidura o ranuras de filtración, ¿verdad? Que es donde se da verdaderamente ya el ultrafiltrado y donde aquí dicen, no, 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 tú te regresas, sos proteína importante, vuelve para adentro, o no, tú, sí, sí, tú pásale, vete para afuera porque pues eso es el desecho, por ejemplo. Entonces muchas de las enfermedades pueden tener su principal lesión aquí, a este nivel, entre la membrana basal y el podocito. Y lo vamos a ver a lo largo de la clase. Bueno, del aparato extraglomerular ya habíamos hablado, ¿verdad? Ya habíamos dicho cuáles eran los tres principales componentes. Y quizás lo más importante, como habíamos mencionado, es el hecho de que el aparato extraglomerular se encarga de censar los niveles de cloro, de sodio, y dependiendo de ello decidir si es necesario liberar renina, ¿verdad? Son las células musculares lisas de la arteriola aferente las encargadas de la liberación de la renina, ¿verdad? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego, pues eso es todo lo que hemos visto hasta el momento y solamente hemos visto las generalidades, por cierto, vea. Eso es todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Vamos a avanzarle. Bueno, es que regularmente aquí cuando doy la clase, obviamente, no en virtual, sino que presencial, pues este es el momento de preguntas. Comenzamos a explicar algunas cosas que hayan quedado sin entenderse, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Insisto, riñón em, es uno de los temas más difíciles que hay, pero bueno, espero que estén poniendo atención. Y pues bueno, sigámosle. Pasamos al siguiente punto, la interpretación de las enfermedades glomerulares. Para ello, básicamente yo necesito cinco cosas, ¿verdad? La revisión preliminar de datos clínicos disponibles. Acuérdense, ustedes están formándose para ser clínicos y si alguno de ustedes termina siendo nefrólogo, genial, ¿verdad? Pero independientemente, aún siendo médico general, van a tener que enfrentarse con pacientes renales. Entonces siempre es importante tener todos los datos necesarios y aún es importante enviárselos a su patólogo, ¿verdad? Cuando sea necesario tomar una biopsia renal porque ustedes saben que el paciente padece, tiene algún padecimiento renal, que quieren saber qué es, ¿verdad? Pues es necesario tener todos los datos pertinentes. Luego, pues ya el patólogo, ya teniendo los datos clínicos, comienza a hacer la evaluación por microscopía de luz, ya lo vamos a ver, eso es lo que hemos estado explicando un momentito. La evaluación inmunistoquímica, que aquí utiliza tanto inmunoperoxidasa como inmunofluorescencia, ¿verdad? Dos cosas que ya hemos mencionado en pato general y que al menos ahorita en patos sistemas nos hemos enfocado básicamente en la porción de inmunoperoxidasa, ¿verdad? Como los anticuerpos estos que se tiñen con un cromógeno, pero que aquí a nivel renal sí utilizamos más que todo la inmunofluorescencia, que serían anticuerpos teñidos pero con fluorocromos. Luego la evaluación por microscopía electrónica y finalmente integrar todo esto para poder dar un diagnóstico. Entonces, con el primer apartado, ¿verdad? Acá tenemos entonces, por ejemplo, una hoja, ¿verdad? De solicitud de biopsia, ¿verdad? Del hospital donde yo laboro, del Hospital General, ¿verdad? Acá, por ejemplo, sería una biopsia renal. Acá le ponen que biopsia percutánea de riñón izquierdo. Es importante. No es indispensable saber el lado, ¿verdad? En este caso no, ¿verdad? Pero sí es indispensable, por ejemplo, todo el resto de datos que nos ponen, ¿verdad? Los exámenes pertinentes, nitrógeno ureico, creatinina, sodio, ¿verdad? Triglicéridos, proteínas en orina, velocidad de sedimentación, albúmina, antecedentes contributorios, ¿verdad? Hiperuricemia, hipertensión, todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, esta se las escogí porque es un ejemplo bastante bueno de todo lo que nos tienen que poner. Por ejemplo, acá nos indican antígenos eh, de hepatitis B negativos, ¿verdad? Hepatitis C negativo, VIH no reactivo, todo eso es importante a la hora de poder dar un diagnóstico. El diagnóstico final basado, ¿verdad? En hallazgos patológicos, no necesariamente en la clínica, ¿verdad? O sea, la clínica es importante, sí, ¿verdad? Pero como ya vamos a ver más adelante, muchas enfermedades pueden dar diversos síndromes. Un síndrome puede ser formado o puede ser evidenciado por muchas enfermedades. Es bastante complicada la patología renal. Por ejemplo, acá miren, tenemos síndrome nefrótico, que vamos a comenzar a ver cada una de las entidades, pero pues hay muchas enfermedades. Por ejemplo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria característicamente debuta como síndrome nefrótico, ¿verdad? Pero si ustedes tienen un paciente con síndrome nefrótico, pueden pensar en todas estas entidades. Y más, aquí solamente he puesto unas cuantas, ¿eh? Y más. Pero ojo, por ejemplo, la membranosa, aunque clásicamente da nefrótico, en algunas ocasiones puede comportarse de manera distinta y darme nefrítico, darme hematuria, etc.
y todas en algún momento pueden evolucionar de manera inexorable hacia una insuficiencia renal crónica. Son muy pocas las que son eh, autorresolutivas, ¿verdad? Como la posinfecciosa. Y así, ¿verdad? Clásicamente. Ya vamos a ir viéndolas con mayor detenimiento cada una de ellas, no se preocupen. Aquí ahorita para avanzarle. Avanzamos. Entonces, aquí sí, ¿verdad? Regularmente cuando ya estamos observando a través de la microscopía de luz, ¿verdad? Eh, Realizamos cortes seriados muy delgados de 3 micras con las tinciones apropiadas. Básicamente son 4 tinciones las que utilizamos: hematoxilina eosina, que es la que tenemos aquí a la izquierda, la tinción de ácido periódico de Schiff o PAS, el tricrómico de Masson, que es este que tenemos aquí a la derecha, y la tinción de plata metinamina de Jones. Se evalúa sistemáticamente todos los compartimientos, son 4 compartimientos básicos, ¿verdad? Glomérulos, túbulos, intersticio y vasos sanguíneos. Tenemos que valorar cuál es la naturaleza de la lesión, el compartimiento que se encuentra más afectado, etcétera, etcétera. Y entonces desde ese punto de vista tenemos que poder mencionar cierta terminología para que entendamos a lo largo de la clase. Primeramente, por ejemplo, cuando hablamos de segmentario hace alusión al hecho que está afectando menos del 50% de un glomérulo o una pequeña parte del glomérulo. Por ejemplo, acá tengo una lesión esclerosante, ¿verdad? Que me está afectando la mitad del glomérulo y la otra mitad no. A eso le llamo segmentario. Pero si me afecta todo el glomérulo, eso es global. También acá tendríamos que mencionar, pero no se los he puesto acá, otros 2 términos que son el término focal y el término difuso. Focal es cuando me afecta menos del 50% de todos los glomérulos que yo esté estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, si en la biopsia renal me aparecen 30 glomérulos, ¿verdad? Cuando yo digo focal es porque me está afectando 15 o menos, ¿verdad? Porque hemos dicho que son 30, entonces la mitad son 15. 15 o menos. Si me afecta todos los glomérulos o la gran mayoría, entonces esa es una lesión difusa. Luego tengo el término de expansión mesangial. Ya sabemos qué es el mesangio, ¿verdad? Las células mesangiales. El mesangio, si se ve expandido, ¿verdad? Si se ve incrementado o aumentado, pues a eso nosotros le denominamos expansión mesangial. La expansión mesangial puede ser dada por depósitos de inmunocomplejos o depósitos de una matriz extracelular, como sucede en la diabetes, depósitos de fibrillas, como sucede en la amiloidosis, ¿verdad? Pero entonces en ese caso van a ser depósitos, o sea, va a ser una expansión a expensas de un incremento en la matriz, ¿verdad? Muy distinto a una expansión a expensas de un incremento en el número de células. A eso le denominamos hipercelularidad mesangial. Vemos entonces acá que del lado izquierdo se ve mucho rosa con esta tensión de Paz, ¿verdad? Porque el mesangio está expandido, más no se ven tantos núcleos. Mientras que aquí vemos que hay un montón de núcleos en el mesangio. A eso se le denomina hipercelularidad mesangial. Hipercelularidad endocapilar es cuando, pues obviamente, hay muchas células a nivel de las luces capilares, ¿verdad? Tanto así que, a diferencia de estas, por ejemplo, donde las luces las vemos permeables, vemos agujeros por todas partes todavía, pero acá no. Acá los agujeros, las luces capilares, están tapadas por células, ¿verdad? Hipercelularidad endocapilar. De hecho, también esto es muy característico, por ejemplo, de los trastornos membranoproliferativos y posinfecciosos, y es lo que nosotros denominamos como un patrón en bolsa de canicas. Luego tenemos la hipercelularidad extracapilar, ¿verdad? Acá pues lo que sucede es que proliferan las células epiteliales parietales, ¿verdad? Y se forman estas medias lunas o semilunas muy características, ¿verdad? Son estas que estoy señalando aquí, como que fuera un Pac-Man que se va a comer el glomérulo. Esclerosis, que básicamente es el depósito de colágeno, ¿verdad? Necrosis fibrinoide, que pues obviamente es por ruptura de una membrana, ¿verdad? Y la subsecuente activación de fibrinógeno a fibrina, acentuación del patrón lobulado,
¿verdad? Que vemos acá entonces que tiene esta apariencia como cerebriforme el contorno del glomérulo. Siempre les digo que es como cuando uno dibujaba arbolitos antes, ¿no? O todavía los hace. Y pues uno le hace la apariencia del follaje, se lo hace así como cerebriforme, ¿verdad? Eso es a lo que nosotros denominamos acentuación del patrón lobulado, que de hecho es un poquito más característico a nivel de el patrón membrano proliferativo. Y pues acá tenemos hialinosis, que es el depósito de un insudado hialino. Usualmente esto es como un predecesor o precursor de la esclerosis. Y ahora sí, ya entrando finalmente a la parte de la clase, ¿verdad? Los síndromes. Básicamente son 6 síndromes distintos. O sea, yo me voy a dar por bien servido si a lo largo de la carrera me recuerdan, porque al menos les enseñé bien a distinguir cada uno de los síndromes, ¿verdad? Ya explicamos que un síndrome puede ser causado por muchas enfermedades, pero que a su vez una enfermedad también puede darme o sea, puede darme varios síndromes distintos. Entonces, ahí radica la complejidad en general de la nefropatología, ¿verdad? Vamos a iniciar, bueno, los mencionamos, ¿no? El síndrome nefrótico, que es de los más comunes y de los que más van a escuchar ustedes. El nefrítico, las anormalidades urinarias asintomáticas, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Bueno, insisto, con que me recuerden, porque se hayan aprendido bien esos 6 síndromes, puedan distinguirlos, ya me voy a dar yo por bien servido para el resto de su carrera, ¿verdad? Porque la parte de histopatología muy probablemente van a olvidar mucho de ello. Comenzamos entonces con el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, ¿verdad? Corresponde a un conjunto de manifestaciones clínicas y de laboratorio, ¿verdad? Que se corresponden con una gran variedad de enfermedades. Ya lo habíamos dicho, pueden ser varias enfermedades las que me den síndrome nefrótico, pero el denominador común, que es lo más importante, es el incremento en la permeabilidad capilar hacia las proteínas del plasma. ¿Qué quiere decir esto? Que para el caso va a haber un daño a nivel del diafragma de hendidura que me va a permitir que las proteínas plasmáticas que normalmente están pasando por la luz capilar atraviesen el endotelio y la membrana basal glomerular y pasen el diafragma de hendidura y salgan hacia el espacio urinario. Por esa razón, el paciente va a estar botando proteínas. Desde ese apartado, pues entonces nosotros tenemos que la triada característica del síndrome nefrótico es dada por edema, ¿verdad? Un edema bastante marcado, una proteinuria masiva que usualmente va arriba de los 3.5 gramos por día y una hipoalbuminemia que se va a encontrar por debajo de los 3.5 miligramos por decilitro a nivel sérico, ¿verdad? Entonces, porque recordemos que la albúmina es una de las proteínas más importantes a nivel eh, intravascular y son esas proteínas las que me están ayudando a darme el equilibrio de las fuerzas de Starling, ¿verdad? De la presión oncótica o coloidosmótica. Pero, como les digo, si el paciente bota proteínas, pues puede botar albúmina, por lo tanto ahí se va la hipoalbuminemia, ¿verdad? Esa es la triada. Hay otras cosas asociadas, como trastornos dislipidémicos. Ahí entra, por ejemplo, la hiperlipidemia y la trigliceridemia, porque entonces el hígado comienza a producir más proteínas por el mismo hecho de que ve que estamos botando proteínas. Dice, no, pues, güey, hagamos algo, vamos a formar proteínas porque veo que estamos mal. Pero, pues, insisto, nosotros nunca hacemos bien, bien, bien del todo las cosas. Entonces, pues en ese momento comienza a producir más proteínas, pero en lugar de producir proteínas buenas, lo que hace es producir, por ejemplo, VLDL, ¿verdad? Proteínas de baja, son las proteínas lipídicas de baja densidad y de muy baja densidad, que como recordarán, no nos ayudan mucho que se diga. Aparte de ello, pues también estamos botando grasa, lipiduria. Hay trastornos en la coagulación porque, insisto, recordemos, como el hígado va a comenzar a trabajar más en otras cosas, ¿verdad? Y el hígado es el principal también productor de proteínas de la coagulación o de elementos de la coagulación, pues como que deja también de lado ese apartado. Y además, pues también estamos botándolas a nivel, excretándolas a nivel renal. Obviamente también vamos a tener disminución de inmunoglobulinas, porque las inmunoglobulinas también son proteínas, ¿verdad? Presentes a nivel sérico, ¿verdad? Ahí vamos a estar botando inmunoglobulinas y además de ello, muchas de ellas van a estar
uniéndose a antígenos cuando son enfermedades de complejo anticuerpo, de complejo antígeno-anticuerpo, y se van a estar entonces eh, pegando, ya sea a nivel renal en el glomérulo o en algún otro lado. Mm, Veamos, pues quizás de acá solamente tenemos que recordar que no es lo mismo el síndrome nefrótico en adultos que en el de niños. Ya dijimos que en el de adultos depende del libro que consulten, ¿verdad? Puede ser que les diga, usualmente yo manejo que arriba de 3.5 gramos por día es proteinuria en rango nefrótico para un adulto, pero en algunos libros también pueden encontrar que sea de 3 gramos por 24 horas, ¿verdad? O día. En pacientes pediátricos, ¿verdad? Que sí les va a tocar sacar la cuenta, pues más de 40 miligramos por milímetro cuadrado, ¿verdad? Perdón, por metro cuadrado, no por milímetro. Más de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora, ¿verdad? Y bueno, ya de ahí va a depender específicamente de la edad para ir pensando en posibles enfermedades. Ya lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos cómo se da el mecanismo del edema. Debemos de recordar que eso viene siendo dado básicamente por las alteraciones en las fuerzas de Starling, ¿verdad? Eh, el hecho de que estemos botando proteínas porque haya una alteración a nivel del diafragma de hendidura me va a provocar la hipoaluminemia, ¿verdad? Entonces, eh, ya eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Pues botamos albúmina. La caída de la albúmina me va a producir un descenso o disminución de la presión oncótica, que ya explicamos y como recordaremos, ¿verdad? Entonces, este es un componente importante para las fuerzas de Starling. Al tener una reducida presión oncótica, la presión hidrostática, aunque en teoría era normal, va a censarse como incrementada, ¿no? Porque pues hay más líquidos de los que deberían haber para la poca proteína que hay. Entonces ese líquido tenemos que sacarlo. Por lo tanto, tenemos dos cosas, ¿verdad? Tenemos esa presión disminuida a nivel oncótico y esta presión hidrostática aumentada. Por lo tanto, se tiene que sacar ese líquido y pasa entonces a extravasarse, formándonos entonces el edema intersticial, ¿verdad? Que llegamos acá. Eh, Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, al haber una reducción plasmática reducida dada por por la albúmina y las proteínas, también a su vez se va a dar un incremento en la vasopresina, ¿verdad? Que me va a dar retención de agua y al final también me va a contribuir a incrementar la presión hidrostática. Además de ello, por lo mismo, se da una liberación de péptido natriurético atrial o auricular y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si se dan cuenta, este es un ciclo vicioso, ¿verdad? Porque el hecho de que tenemos bajos niveles de proteínas séricas, ¿verdad? Hipoalbuminemia y una disminución de la presión oncótica, esto va a provocarnos el edema per se. Pero a su vez, como entonces hay poco líquido circulante, el cuerpo sense que hay poco líquido y entonces comienza a activar mecanismos para que haya más líquido dentro de los vasos, otra vez. Pero a su vez esto se descompensa porque dice, no, pues, pero también al mismo tiempo tengo pocas proteínas, entonces vuelve a sacarlo. Insisto, por esa razón se dice que es un círculo vicioso. Y aquí está lo que hemos explicado del hígado, ¿no? De las anormalidades de la coagulación, ¿verdad? Por incremento en la síntesis hepática de proteínas de la coagulación, ¿verdad? Factor 5, factor 8. Entonces, como las está produciendo, o sea, como hemos dicho, no hay pocas proteínas, hay poca albúmina, entonces viene y él comienza a producir más proteínas. Entre esa síntesis hepática aumentada vamos a tener aumento de la VLDL, de la LDL, de la IDL, y pues todo esto es para trastornos dislipidémicos. Pero al mismo tiempo también incrementa ciertas proteínas procoagulativas, ¿verdad? Fibrinógeno, factor 5, el factor 8 de von Willebrand, el factor 7, ¿verdad? Y pueden reducir otros, ¿verdad? Como factores 9, 10, 11 y 12, ¿verdad? Y pues todo esto va a favorecer para que se dé trombosis arterial y tromboembolismo venoso. Y la parte lipídica, pues obviamente va a favorecer para que se den los trastornos dislipidémicos, la aterogenicidad incrementada, etc. Comenzamos a ver cada una de las enfermedades que pueden producirnos en general o con mayor frecuencia síndrome nefrótico. Tenemos primeramente la enfermedad de cambios mínimos, ¿verdad? Que esta es una entidad más que todo de niños regularmente. Hay un segundo pico allá por los 50, 60 años,
¿verdad? Pero casi siempre que ustedes tengan un chiquitín con síndrome nefrótico, piensen primero en esta entidad, la enfermedad de cambios mínimos, ¿verdad? En general, casi todas las enfermedades que vamos a ver pueden ser primarias y secundarias. Primarias es cuando es algo idiopático, muchas veces genético, y secundarias cuando es asociado a algo más. Acá estamos viendo, por ejemplo, el idiopático, ¿verdad? Importante, y siempre lo digo cuando doy esta clase, si se aprenden el nombre de la enfermedad, pueden entender cuáles son los hallazgos histopatológicos de la misma. Por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, como su mismo nombre indica, cambios mínimos. O sea, como que no hay mucho cambio. A pesar de que el paciente va a tener síndrome nefrótico, o sea, tiene el edema, la proteinuria, la hipoalbuminemia, pero histológicamente no se ve casi que nada. ¿Qué quiere decir? Que por microscopía de luz yo no voy a encontrar casi que ninguna alteración. Por inmunofluorescencia, que me permite demostrar la presencia de complejos antígeno-anticuerpo, tampoco voy a encontrar nada. Pero, de hecho, esta es de las pocas entidades que requieren a ley microscopía electrónica, ¿verdad? Pero si yo le hago electrónica, puedo demostrar el borramiento de los procesos pogositarios terciarios, ¿verdad? Aquellos como piecitos, ¿verdad? O papilitas que se encontraban adosadas a la membrana basal van a estar fusionadas. Puede ser primaria, ¿verdad? Como hemos dicho, o puede ser secundaria, ¿verdad? Secundaria a infecciones, a medicamentos, a cáncer, etc. Regularmente la clínica va a ser de síndrome nefrótico, ¿verdad? Por eso se les he puesto aquí más remarcado. Puede darme otras cosas, hematuria, falla renal, pero es menos frecuente. Se le denomina a esta entidad como una podocitopatía porque su principal daño es a nivel del podocito, ¿verdad? Cuando estamos hablando más que todo de una primaria, hay una pérdida del glicocálix con carga negativa en los podocitos, ¿verdad? Puede ser, quizás, ¿verdad? No se conoce del todo todavía, por neuraminidasas, por una escisión enzimática a nivel podocitario, ¿verdad? Y esto va a producirnos una pérdida selectiva de albúmina, por ejemplo, el borramiento de los procesos podocitarios, etc. Y cuando se tiene que es una causa secundaria, por ejemplo, infecciones, VIH, neoplasias, linfomas, alergias hacia INES, lupus, ¿verdad? Etcétera. Acá tenemos entonces un esquema a la derecha de cómo vamos a ver a nivel histológico el riñoncito. Pues si se dan cuenta, vemos sus eritrocitos, su membrana basal, su podocito, bla, bla, bla. O sea, todo en teoría se va a ver casi que normal, ¿verdad? La única manera de poder demostrar esta enfermedad es a través de la microscopía electrónica, observando que los procesos podocitarios terciarios se han fusionado. Y eso solo es por electrónica, no se puede por microscopía de luz, ¿verdad? Entonces, microscopía de luz, normal. Inmunofluorescencia, negativa. Electrónica, borramiento podocitario en más del 75% de la superficie capilar. Y acá tenemos una imagen de paz, ¿verdad? De un glomérulo que se ve normal, ¿verdad? O sea, ese puede ser cualquiera de nosotros en teoría. Pero, si tiene síndrome nefrótico, sería una enfermedad de cambios mínimos, probablemente. Vemos entonces que también pueden haber vesículas de reabsorción proteica, como las proteínas las estamos eliminando o excretando, ¿verdad? Y pasan a través de las luces tubulares. Las células epiteliales tubulares son bien bondadosas y cuando ven que van pasando las proteínas dicen, no, pues esto tiene que estar adentro e intentan pasarlas nuevamente, pero pues las atrapan y quedan atrapadas dentro de la célula epitelial, no las logran mandar nuevamente hacia los vasos sanguíneos, así que muchas veces quedan atrapadas dentro de las células epiteliales tubulares, que son todos estos puntitos que ven aquí, y pues a veces pueden llegar macrófagos y fagocitarlas. Por electrónica, aquí sí, vemos acá la luz capilar, el endotelio, fenestrado, su membrana basal y el podocito. Aquí está el podocito fusionado. Luego tenemos otra entidad, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Esta se parece bastante a la anterior entidad en cuanto a que me da síndrome nefrótico, obviamente, por eso estamos viendo en ese apartado, y porque muchos de los glomérulos no van a tener lesión histológicamente hablando. O sea, por microscopía de luz al menos no lo va a aparecer. Es un grupo de enfermedades que comparten la característica, insisto, aprendanse bien el nombre, de que va a presentar esclerosis glomerular, focal y segmentaria. Ya habíamos visto esa terminología. Focal quiere decir que me está afectando menos del 50% de los glomérulos. Por lo tanto, más del 50% de los glomérulos
¿verdad? Puede que se vean de un aspecto histológico normal. Segmentaria, porque me está afectando menos del 50% de cada glomérulo afectado. Es decir, si ya lo ponemos de ejemplo, si en la biopsia renal hay 10 glomérulos, ¿verdad? Muy probablemente me va a estar afectando solamente menos de la mitad de los glomérulos. Con suerte, me puede aparecer un glomérulo afectado ahí, porque debemos de recordar, ¿no? Existen entre 500.000 y 1 millón de nefronas, si mal no recuerdo. E imagínense entonces la suerte que puedo tener para que con la biopsia sí me salgan los glomérulos afectados. Es bien complicado, ¿verdad? Pero entonces, por esas razones, focal, insisto, porque me afecta menos del 50% de todos los glomérulos, y segmentario, porque me afecta menos de la mitad de cada glomérulo afectado. Acá tenemos las causas, que para fines prácticos pueden ser variadas, ¿verdad? La focal y segmentaria puede ser primaria o idiopática cuando es de causa desconocida o cuando es algo genético. Y pues secundarias son un montón de causas, ¿verdad? En general, esta entidad es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos, ¿verdad? Mm, Importante quizás es el hecho de que cuando estamos hablando de que tiene una etiología podocitopática, ¿verdad? Que esto básicamente es como a nivel, como cuando vimos la de cambios mínimos, podemos tener defectos familiares en proteínas del podocito, con mutaciones no sindrómicas, que nos estén afectando los canales de calcio, la podocina, la nefrina, o mutaciones sindrómicas, por ejemplo, eh, en, las, en el colágeno 4, en las cadenas alfa 3, alfa 4, alfa 5, como lo podemos encontrar en el síndrome de Alport, eh, mutaciones específicas en el LAM2 o en el LAM1X, como por ejemplo en el síndrome de uña patela, entre otros. Por microscopía de luz, lo que yo voy a observar, si tengo suerte, es una lesión esclerosante que me va a afectar, y hemos dicho, menos de la mitad del glomérulo. Pero recordemos de que esta lesión segmentaria puede que no me aparezca con facilidad en los glomérulos que yo esté estudiando. Entonces, muchos glomérulos pueden verse de una apariencia normal, ¿verdad? Es de tener cuidado con ello. Acá tenemos los hallazgos histológicos, ¿verdad? Que podemos observar. La obliteración de la luz, la esclerosis, hialinosis, adherencias, etc. Importante es que por microscopía de luz es eso, ¿verdad? Acá tenemos entonces, por ejemplo, la lesión esclerosante de este lado, la hialinosis aquí, la sinequia acá, que es lo mismo que una adherencia. Por inmunofluorescencia, perdón, ya no se los puse, o quizás iba más adelante. Por inmunofluorescencia no voy a ver más nada que pegado inespecífico de ciertos reactantes, como de IgM, por ejemplo, y de C3, pero no voy a ver verdaderamente depósitos de complejos inmunes. La focal segmentaria se puede subdividir a la vez en 5 tipos o variantes, ¿verdad? Y se hace esto porque cada una de ellas tiene pronósticos distintos o variables, ¿verdad? De hecho, la peor de todas es la variante colapsante, ¿verdad? Como ven ustedes acá, su pronóstico es pobre. Eh, la que le sigue, por ejemplo, veamos, es la celular. Después de esa le seguiría la variante tip o de la punta, luego la variante periliar y finalmente la no especificada. Eso no se lo voy a preguntar, no se preocupen, pero básicamente se clasifican de acuerdo a la localización o la afectación o la asociación con otro tipo de lesiones que sea a nivel renal. Por ejemplo, la colapsante característicamente lo que me va a hacer es como su mismo nombre indica, ¿no? Un colapso de los glomérulos, como que los podocitos se hipertrofian y hacen que colapse el glomérulo, como que lo aplastan. La variante celular característicamente se va a asociar a un incremento en las células a nivel de las luces capilares, aparte de la lesión esclerosante. La variante de la punta, que la lesión esclerosante va a ser, pues obviamente en el polo urinario, en la punta,
La variante periliar, que la lesión va a ser en el polo vascular, y la no especificada es cuando pues tiene la adherencia, la sinequia o la esclerosis en cualquier lugar que no sea el polo vascular, el polo urinario, que no tenga que no tenga células metidas dentro de sus luces y que no me colapse todo el penacho. Ya habíamos dicho, inmunofluorescencia negativa, no hay depósitos, ¿verdad? En su libro van a encontrar, si mal no recuerdo, que podemos observar pegado inespecífico de IgM, por ejemplo, y C3, pero insisto, no son depósitos, solo es un pegado inespecífico. Y por electrónica hay un borramiento podocitario extenso más no difuso, es decir, en esto se parece mucho a la enfermedad de cambios mínimos. Me da un borramiento de los procesos podocitarios, que es lo que estoy remarcando aquí. Ahora, para poder hablar de las siguientes entidades, tenemos que comenzar a mencionar que muchas de ellas, sí, muchas de ellas van a ser causadas por depósitos de complejos inmunes. Aquí sí la inmunofluorescencia ya me va a servir. Entonces acá tenemos al lado izquierdo un esquema, un diagrama bien chivo, ¿verdad? Con colores y todo. Y aquí a la derecha vemos como su imagen por microscopía electrónica ya. Para demostrar los depósitos, yo voy a utilizar el estudio de inmunofluorescencia. El estudio de inmunofluorescencia ya habíamos dicho de que básicamente va a ser un inmunoensayo que va a utilizar, ¿verdad? Eh, esta propiedad de los anticuerpos de reconocer a su antígeno y unirse a ellos. De esta manera, vamos a tener que este anticuerpo va a estar marcado con un fluorocromo. Si el anticuerpo reconoce a su antígeno, se va a pegar y yo lo voy a exponer hacia luz ultravioleta, ¿verdad? Para que se exciten los electrones y de esta manera el fluorocromo brille. Si está presente el antígeno y está presente el anticuerpo ahí pegado, pues va a brillar. Si no, pues no. Así es la fluorescencia. La electrónica, como habíamos dicho, pues es como una placa de rayos X súper mega magnificada. Acá tenemos entonces en verde el podocito, la membrana basal en gris, el endotelio en rosa, fenestrado, la célula mesangial en rojo, y lo negro, aquí afuera, esto es el depósito. Y como vemos que el depósito está cerca de las células mesangiales, pues le denominamos depósitos mesangiales. En este caso, por ejemplo, tenemos depósitos, perdón, acá no se los haya marcado. Vemos acá entonces que la luz está libre y todo, no hay depósitos aquí, solo acá, que es eso que ustedes ven aquí más gris. Y aquí abajo también. Ahora sí, vemos esta otra, vemos que los depósitos están nuevamente, vemos los depósitos están nuevamente a nivel mesangial, pero también están aquí, justo por debajo del endotelio. Por lo tanto, a estos depósitos yo les denomino depósitos subendoteliales. En este caso, estos depósitos están por debajo del podocito, ¿verdad? Por eso a esto yo les denomino depósitos subepiteliales. Y acá tenemos otros en los que lo que nos llama la atención es que hay una interposición de la célula mesangial. Como recordarán, la célula mesangial tiene una capacidad fagocítica, entonces pues pueden ir a comer, a comer sus depósitos. Entonces se meten en la membrana basal y comienzan a intentar eliminar el depósito y a su vez pueden producir una nueva membrana basal, ¿verdad? Por eso es que quedan como estos depósitos intramembranosos atrapados entre dos membranas basales. Comenzamos con la primera entidad que vamos a ver que se asocia a depósitos de complejos inmunes. Es la glomerulonefritis membranosa, ¿verdad? Esta regularmente es una enfermedad autoinmune, cuando estamos hablando que sea primaria, ¿verdad? Causada por depósitos de complejos inmunes de forma difusa, normalmente o con frecuencia cursa síndrome nefrótico, ¿verdad? Es raro en niños, ¿verdad? Es más frecuente en adultos entre 30 y 60 años y más que todo en hombres. Su principal etiología son autoanticuerpos, el que más me interesa que se aprendan es este, ¿verdad? Por receptores de la fosfolipasa 2, ¿verdad? Entonces yo puedo demostrar la presencia de este autoanticuerpo a través de la cuantificación de anticuerpos de inmunoglobulina G, ¿verdad? Más que todo IgG4, ¿sí? Conocidos como IgG antiplados R, ¿verdad?
que se detectan en el 70% de los casos. De ahí hay una minoría, ¿verdad?, de otros autoanticuerpos, como anticuerpos contra la trombospondina tipo 1 del dominio 7A, que es raro, metaloendopeptidasas de membrana, ¿verdad?, que son raras también, y la aldose reductasa y manganeso superóxido dismutasa tipo 2, que también es rarísima. ¿Qué voy a observar? Engrosamiento de las membranas basales, ¿verdad?, o de la pared capilar, espículas, hoyuelos, irregularidades en la membrana basal glomerular, es lo que vemos acá. En este esquema vemos entonces la membrana basal como este color rojo ladrillo ocre, y vemos entonces los, los complejos inmunes entre la membrana basal y el podocito. De hecho, esta es la que nos va a dar esta como apariencia a nivel histológico con una tinción de plata bien hecha, como las espículas, que son todos estos como pelitos que se alcanzan a distinguir, muy característico de una membranosa. Por inmunofluorescencia, que ya explicamos qué es y cómo funciona, básicamente yo voy a poder demostrar en su gran mayoría depósitos subepiteliales que van a adoptar esta apariencia granular fina epimembranosa, es decir, que va siguiendo el contorno de la membrana, más que todo para los anticuerpos de IgG y de C3, ¿verdad? Obviamente, bueno, esto sí no lo había mencionado, pero en general nosotros utilizamos tres cadenas pesadas, ¿verdad? IgG, IgM e IgA, dos fracciones de complemento, C1Q, C3C, las dos cadenas ligeras que existen, kappa y lambda, ¿verdad? Y con esto, pues nosotros hacemos el estudio por inmunofluorescencia de los riñones en general y también de pieles. Por electrónica, aunque no es necesaria en estos casos, si nosotros la hacemos, podríamos observar la presencia de estos depósitos más que todo a nivel subepitelial, es decir, por debajo del podocito. Luego tenemos la membrana proliferativa. La membrana proliferativa es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Por las subdivisiones. Como su mismo nombre indica, ¿no? Membrano proliferativa, prolifera la membrana, ¿verdad? La membrana proliferativa se caracteriza históricamente porque fue dividida en tres categorías distintas, ¿verdad? Serían tres categorías morfológicas, todas ellas presentan depósitos glomerulares de C3, hipocomplementemia y a veces asociación con el factor nefrítico C3. Cada una de estas tres categorías, ¿verdad?, en su momento se denominaban tipo 1, tipo 2, tipo 3. En la actualidad ya la tipo 2 ya no se llama así, porque se ha subdividido en 5 enfermedades más, entonces como que, pues ahora mejor la tipo 2 ya es un grupo, ¿verdad?, que es conocido como glomerulonefritis por C3. Vamos a pasar, aquí está. La tipo 1 y la tipo 3 siguen siendo tipo 1 y tipo 3, pues, o sea, siguen llamándose igual. Y pues aquí yo voy a encontrar una variedad de alteraciones como proliferación mesangial, depósitos mesangiales y subendoteliales en la tipo 1, mientras que en la tipo 3 usualmente son subepiteliales o intramembranosos, ¿verdad? Lo importante, insisto, es que todas estas entidades característicamente van a verse asociadas con depósitos de C3 dominantemente o predominantemente. La tipo 1 y la tipo 3 tienen C3 más inmunoglobulinas, mientras que la tipo 2, anteriormente conocida así, que hoy se denominan glomerulopatías por C3, estas casi siempre van a ser exclusivamente depósitos de C3 con escasa cantidad o nula de inmunoglobulinas. Por lo tanto, en esta categoría, ¿verdad?, de glomerulopatías por C3, yo tengo 5 enfermedades nuevas. Bueno, ni tan nuevas, ya tienen sus años. La enfermedad por depósitos densos, que de hecho esta fue la primera que se había conocido y era el sinónimo de la tipo 2, pero después se dieron cuenta de que existía la glomerulonefritis por C3, ¿verdad? Decidieron dividirla más que todo por las características ultraestructurales por microscopía electrónica, ya lo vamos a ver más adelante, y luego estas otras tres que pues para fines prácticos sí no me interesan. Causas son muy variadas, desde infecciosas, autoinmunes, etcétera, para la tipo 1 y tipo 3. Clínicamente lo común es que me dé síndrome nefrótico, me pueda dar nefrítico,
pero lo importante es que cursan con hipocomplementemia, ¿verdad? Es decir, niveles bajos de C3. Puede haber hematuria, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, los datos del laboratorio de la tipo 1 y de la tipo 3. La tipo 1, el C3 y el complemento hemolítico total pueden estar bajos en la mitad de los casos, mientras que en la tipo 3 normalmente pueden encontrarse normales. Es bastante variable. Por luz, lo que me va a dar es esta apariencia lobulada del glomérulo, acentuación del patrón lobulado, como que estuviéramos dibujando un arbolito, dijimos. Me va a dar duplicación de la membrana basal glomerular, me va a dar también proliferación endocapilar, lo que habíamos dicho que es esa apariencia como en bolsa de canicas, ¿verdad? Acá lo podemos observar, acentuación del patrón lobulado, hipercelular mesangial, hipercelular endocapilar, duplicación de la membrana basal glomerular con esa tensión de paz. Por inmunofluorescencia van a haber depósitos tanto de C3 como de inmunoglobulinas, ¿verdad? Por electrónica yo voy a poder demostrar la presencia de estos depósitos que pueden ser subendoteliales, mesangiales, subepiteliales, dependiendo específicamente del tipo, ya sea tipo 1, ¿verdad? Que sería más que todo el caso de subendotelial y mesangial, o de tipo 2 cuando eran subepitelial e intramembranoso. Ahora, las tipo 2, que ya dijimos que no se llaman así, sino que hoy se llaman glomerulopatías por C3, se subdividen a su vez, dijimos, en 5 enfermedades más. La glomerulonefritis por C3 y la enfermedad por depósitos densos, que son las dos que me interesan. Vamos a ver rápidamente esas dos. La glomerulonefritis por C3 es un proceso asociado a un control anómalo en la activación del complemento, más que todo por la vía alterna, ¿verdad? Es la vía alterna la que está principalmente afectada. Puedo encontrar autoanticuerpos contra el factor nefrítico, ¿verdad? Contra el factor B, entre otros. Los subtipos histológicos de las glomerulopatías por C3 dijimos que eran estos 5. Acá tenemos entonces que por luz se van a ver igual todas estas entidades, de hecho. La tipo 1, tipo 2 y tipo 3 se pueden ver exactamente iguales morfológicamente hablando por microscopio de luz. Por inmunofluorescencia, aquí sí me interesa que hay depósitos dominantes de C3, ¿verdad? Con una intensidad que se va a encontrar de 2 a 3, de arriba, 2 cruces de las inmunoglobulinas. Normalmente utilizamos un sistema de 0 o negativo, una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Entonces regularmente aquí voy a observar que ese 3 va a estar de 3 cruces y IgG, por ejemplo, de una cruz o negativo. Acá podemos seguir observando, ¿verdad? Vemos entonces C3 intenso, IgG negativo. C3 intenso, IgM positivo, pero en menor medida. La diferencia principal entre la glomerulonefritis por C3 y la enfermedad de depósitos densos radica en la microscopía electrónica, porque en general todos los depósitos de inmunocomplejos los voy a ver siempre así, grisecitos tenues, incluidas las glomerulonefritis por C3. Pero la enfermedad por depósitos densos característicamente me va a dar depósitos intensamente osmiofílicos que casi se van a ver negros, ¿verdad? Por esas mismas razones que se decidió dividir la membrana proliferativa tipo 2 en estas diversas entidades, porque tienen de hecho, aunque tienen muy mal pronóstico en general, la que tiene peor pronóstico de todas las enfermedades es esta, la enfermedad por depósitos densos. Eh, en 10 años, más del 50% de las personas van a estar ya con IRC. Luego pasamos a otras entidades un poquito más conocidas. La nefropatía diabética, que obviamente va a ser causada por diabetes, tipo 1 o tipo 2. El factor contributorio más importante es el inadecuado control glicémico y se cree, ¿verdad?, que los productos finales glicosilados avanzados son los responsables de las alteraciones a nivel de la membrana basal glomerular, que lo vamos a ver. Regularmente, la nefropatía diabética suele desarrollarse de 10 a 15 años después de la instalación de la diabetes mellitus, ¿verdad? Y la microalbuminuria es el signo más temprano y predice pérdida de la función renal. Otra cosa importante es que cuando el paciente ya presenta microneurismas a nivel de la retina, esto se correlaciona muy bien con que a nivel renal muy probablemente ya tiene una nefropatía diabética mínimo clase 3,
¿verdad? La nefropatía diabética se subdivide en 4 estadios. Estos también ya los vamos a ver. Vamos a avanzarle en honor al tiempo. Acá tenemos entonces que por microscopía de luz lo característico es engrosamiento de la membrana basal. Esto muchas veces solamente lo podemos demostrar eh, específicamente con microscopía electrónica, ¿verdad? Ya habíamos dicho. 300 nanómetros mide normalmente y aquí vamos a encontrar que típicamente va a medir más de 600, ¿verdad? O a veces podemos demostrarlo con la tinción de paz o con la tinción de plata, viendo que la membrana basal se ve un poquitito más gruesa que la membrana basal de los túbulos. Hay incremento en el tamaño del glomérulo, expansión y proliferación mesangial, esclerosis, los nódulos de Kimmel-Wilson, etc. Por inmunofluorescencia no son verdaderos depósitos, ¿verdad? Sino que es una marcación que se está dando por los productos glicosilados, dijimos, ¿verdad? Más que todo aquí por IgG y albúmina, tanto en membrana basal glomerular como en membrana basal tubular. Y por electrónica, pues ya dijimos, ¿no? El engrosamiento difuso de la membrana, típicamente arriba de los 600 nanómetros. Podemos observar entonces acá, ¿verdad? Vemos acá la hipercelularidad mesangial, la expansión mesangial acá de negro, ¿verdad? Con la tensión de plata. Esa sería por una clase 2. La clase 3, que característicamente me forma los nódulos de Kimmel-Wilson, aquí con la tensión de plata, y aquí con la tensión de masón vemos los nodulitos azules. Por inmunofluorescencia yo voy a observar depósitos, bueno, no son depósitos, dijimos, sino que es una inmunomarcación lineal para IgG y para albúmina, ¿verdad? Debido a los productos glicosilados, ya lo habíamos mencionado. Y por electrónica vemos entonces que hay un incremento en el grosor de la membrana basal, ¿verdad? Arriba de 600 típicamente. Aquí tenemos 747, 653, 548, etc. Tenemos acá la clasificación de la nefropatía diabética, ¿verdad? Vemos que se divide en 4 clases distintas, tipo 1, 2, 3 y 4. Estas sí me interesa que se las puedan. La tipo 1 usualmente solamente la puedo demostrar por electrónica, porque tengo que medir la membrana, ¿verdad? Es el único, es el único, em, es la única característica que voy a encontrar, ¿verdad? Engrosamiento de la membrana basal. La tipo 2 básicamente es expansión mesangial, de leve a severa. La tipo 3, que son los nódulos de Kimmel-Wilson, ¿verdad? Esos sendos nodulotes que vimos hace un ratito. Y la tipo 4, que es la glomeruloesclerosis diabética avanzada, en la que característicamente tengo que encontrar más del 50% de los glomérulos ya esclerosados. Y esto es importante porque, como pueden observar en la columna de la derecha, se da una correlación con una sobrevida renal para 5 años. La tipo 1, 100%, la tipo 2, dependiendo, tipo 2A, 88, tipo 2B, 53, baja bastante. La tipo 3 ya baja un montón, 36, y la tipo 4, 21% de sobrevida renal. Pasamos a otra, la amiloidosis. La amiloidosis básicamente es una enfermedad dada por el plegamiento anómalo de proteínas, ¿verdad? Caracterizadas por la acumulación de fibrillas de 7 a 12 nanómetros de diámetro con estructuras beta plegadas que le van a conferir birrefringencia después de teñirse con rojo Congo. Entonces, básicamente la amiloidosis es el depósito de un material amorfo, eosinofílico y acelular que puede ser producido por más de 34 proteínas distintas, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se clasifican esas proteínas. Típicamente, la amiloide tipo AA y el AL son las más comunes en los 50-70 años. Ahí lo leen eso. Quizás lo que me interesa es esta. Insisto, las proteínas amiloidogénicas, en la actualidad hay más de 34, ya no 30, hay más de 34 proteínas precursoras distintas y se van a clasificar en función de cómo se hayan producido o de qué deriven. Por ejemplo, las más comunes son las asociadas a inflamación crónica, son las amiloidosis de tipo AA, asociadas a artritis reumatoide, asociadas al lupus, a Sjögren, etc. Le siguen las proteínas, la amiloidosis producida por proliferación clonal de células plasmáticas, ¿verdad? Es decir, en este caso, mielomas y linfomas. Dependiendo del tipo de proteínas que se esté restringiendo, sea cadena ligera o cadena pesada, así se le va a denominar AL si es cadena ligera y AH si es cadena pesada, ¿verdad? Amiloidosis con restricción de cadenas light, ligeras, o heavy chain, ¿verdad? Heavy, pesadas, perdón, heavy, pesadas. Hay genéticas,
y por falla en excreción. El 90% son de estas dos, inflamación o asociadas a neoplasias linfoides. Acá tenemos una tablita en la que se están mencionando unas cuantas, ¿verdad? También las podemos clasificar de acuerdo a su afectación en el cuerpo, si son sistémicas porque me afectan varios órganos, localizadas si solo me afectan un órgano, como sucede en el riñón o a veces en la piel, esporádicas cuando jamás nadie lo ha tenido en mi familia y yo lo vengo a padecer, y familiares cuando pues son hereditarios. Me pueden dar una gran cantidad de síntomas dependiendo de dónde se me esté depositando: macroglosia, púrpura perorbitaria, edema submandibular, el signo de la hambrera, anormalidades cardíacas, anormalidades renales, hepáticas en las uñas, neuropatía periférica, etcétera, etcétera, etcétera. Por microscopía de luz, lo característico es que me va a dar la presencia de una expansión mesangial a expensa de un material eosinofílico amorfo y acelular, ¿verdad? Usualmente no es argirofílico, es decir, es plata negativo. La inmunofluorescencia puede ayudarme y puede no hacerlo, porque va a depender específicamente de si yo tengo el marcador necesario o el anticuerpo necesario para demostrar esa proteína. Pero como regularmente las proteínas que utilizamos o los anticuerpos son cadenas pesadas, fracciones de complemento y cadenas ligeras, lo más común es poder demostrar únicamente las amiloidosis asociadas a cadenas ligeras y pesadas, ¿verdad? Más no podemos demostrar las asociadas a inflamación. Microscopía electrónica, ¿verdad? Aquí voy a poder demostrar las fibrillas y puedo medirlas. Ya habíamos dicho, miden entre 7 a 12 nanómetros. Vemos entonces acá la expansión mesangial marcada, PAS positiva, plata negativa, a diferencia de la diabetes, que sí es positiva para plata. Debido a esta estructura beta plegada que presenta la proteína, le va a conferir esa congofilia necesaria, es decir, se va a teñir con el rojo congo, le vemos así rojito, y cuando yo lo exponga ante la refringencia, ante la luz polarizada, perdón, va a refringir y va a adoptar una tonalidad verde manzana muy característica del amiloide. La inmunofluorescencia, insisto, me va a ayudar cuando son amiloidosis con rescisión de cadenas ligeras o cadenas pesadas. Por ejemplo, acá vemos entonces que marca para lambda, pero no para kappa. Entonces tenemos que es una amiloidosis con rescisión de cadenas ligeras, lambda. Y por electrónica, pues los depósitos de estas fibrillas, que si yo las mido, cada fibrilla me puede medir entre 7 y 12 nanómetros. Bueno, creo yo que nos vamos a quedar hasta ahí con la primera parte de la clase. Si hay alguna duda o pregunta, por favor, háganosla llegar y pues nos vemos en la segunda clase.